¿Nace el ser humano condenado a errar, o es el error el que lo moldea, golpe a golpe, hasta convertirlo en quien está destinado a ser? A lo largo de su vida, cada tropiezo, cada caída, cada decisión equivocada, irá esculpiendo, poco a poco, al ser humano que está destinado a ser. Pero en el instante en que decida dejar de esconderse detrás de sus excusas, en el momento exacto en que tenga el valor de mirar de frente sus propias sombras, ese será el instante en que el destino le abra una encrucijada que jamás imaginó que existía. El camino lo elige usted, no el destino. Robbie, cargando la impulsividad y la inexperiencia propias de quien aún no ha vivido lo suficiente, todavía no era capaz de ver las encrucijadas que se abrían ante sus pies, aunque, por un tiempo, había caminado por la senda correcta. La vida le tendió sus trampas, y él cayó en cada una de ellas. Pero cada vez, con las rodillas en el barro, encontró la manera de ponerse de pie. Sin embargo, este abismo, este en particular, sería diferente. Más profundo, más oscuro, y mucho, mucho más difícil de escalar. Vencido una vez más por su propia ambición sin frenos, Robbie tomó una decisión que lo pondría frente a frente con su padre y con Daniel. Quería convertirse en el alumno más temido de Cressy, en el miembro más peligroso que el Cobra Kai hubiera visto jamás. Ser el primero en atacar, y el último en bajar los puños. Si echamos un vistazo a las 3 temporadas anteriores, parecería que esa es la única salida que podría darle algo de paz a esa alma tan atormentada. Pero, ¿es ese realmente el único camino que le queda? Descubrámoslo juntos. Soy Hassan, y esto es La Mirada Ipexi, el lugar donde los personajes cobran vida. Convencido de que había cometido el mayor error de su vida, Robbie comenzó a recoger sus cosas en silencio, sin decir una sola palabra. Cuando le dijo a Cressy que no quería ser un simple peón, una herramienta desechable para usarse contra su padre y contra Daniel, Cressy lo miró fijo a los ojos, con esa calma que solo tienen los hombres verdaderamente peligrosos, y le dijo: «Tú no eres un peón, Robbie. Tú eres el rey del tablero». Le recordó que era más talentoso que su propio padre. Y luego, con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde duele, presionó la herida más profunda de Robbie, le habló de Díaz. Le dijo que su padre había elegido a Díaz por encima de él, y que lo único que Robbie tenía para recordar ese momento era la cicatriz grabada en su propio rostro. Robbie apretó la mandíbula y respondió que, después de todo lo que había vivido, un maldito trofeo era lo que menos le importaba en este mundo. Cressy sacudió la cabeza despacio y respondió con voz baja: «No se trata del trofeo, Robbie. Se trata de demostrarle al mundo de qué estás hecho. De ser campeón». Cressy no lo convenció. No ese día. Pero eso nunca había sido su verdadera intención. Las palabras de Cressy no necesitaban convencer a nadie de inmediato, solo necesitaban tiempo para filtrarse, gota a gota, hasta envenenar cada rincón de la mente de Robbie. Igual que lo hacen las cobras. Robbie estaba entrenando cuando Tori apareció, con esa mirada de quien lleva el conflicto cosido a la piel, y lo acusó sin rodeos, lo llamó cobarde. Le dijo que se estaba escondiendo. Cuando Tori le dijo que no lo había visto en la pelea, Robbie no pudo contenerse. ¿En qué estaban pensando? ¿Entrar a la casa de los LaRusso, golpear a Sam, y creían que todo iba a quedar en nada? ¿Que el mundo les iba a abrir los brazos como si nada hubiera pasado? Tori respondió con amargura, quejándose de chicas como Sam, que creen que el mundo entero gira alrededor de ellas, que para conseguir lo que quieren solo tienen que poner cara de víctima y decir: «Por favor», con voz dulce. Y aunque fue ella quien lo abandonó, se jactó de que siempre lo tuvo envuelto en su dedo. Lo dijo para provocarlo, para hacerlo arder. Robbie intentó defenderse. Dijo que eso no era verdad. Pero Tori no cedió un centímetro. Si lo único que sabes hacer es defenderte, entonces estás en el dojo equivocado. El veneno de la serpiente es poderoso. Eso no se puede negar. Robbie podía bloquear los golpes que venían de todos los ángulos, sí. Pero seguía siendo humano. Y los humanos se cansan. Los Cobra lo sabían. Por eso lanzaban golpes calculados, golpes que parecían débiles, golpes diseñados para agotarlo, no para derribarlo. El golpe verdadero, el definitivo, lo estaban guardando para el final. Para el momento exacto en que Robbie tuviera menos fuerzas. Para cuando sus rodillas temblaran. Ese era el plan, derribarlo en su momento más vulnerable, y arrastrarlo a sus filas. Sam fue a buscarlo. Necesitaba verlo con sus propios ojos, llevaban demasiado tiempo sin hablar.
Se notaba en cada centímetro del espacio que los separaba. Le confesó que, desde el día que desapareció, ella había vuelto al parque de skate cada mañana, con la esperanza de encontrarlo. Sin perder la fe, le dijo que lo que pasó en el colegio la llenó de rabia, pero que, a pesar de todo, nunca había dejado de importarle. Cuando Robbie mencionó que también le importaba Miguel, Sam no pudo sostenerle la mirada. Sus ojos buscaron otro lugar donde posarse, cualquier lugar, menos el rostro de Robbie. Dijo que había creído que todo había terminado, pero que en realidad, todo era mucho más complicado. Y mientras lo decía, su propio cuerpo lo confesaba todo, los hombros tensos, las manos inquietas, los ojos que no encontraban un sitio fijo. Sam no podía arrancarse a Miguel del corazón, no necesitaba decirlo en voz alta. Robbie la miró con una calma que dolía más que cualquier grito, y le dijo, aquí no hay nada complicado, Sam. Esto es una elección. Y Sam ya había hecho la suya. Sam le dijo que tenía razón, y le suplicó que no dejara que todo lo que había pasado lo empujara hacia el camino equivocado. Le recordó que era una buena persona, que Daniel lo sabía, que Johnny también lo sabía. Robbie respondió con la frialdad de quien lleva demasiado tiempo cargando con algo. Mi padre también tuvo la oportunidad de elegir. Y eligió ser un borracho miserable que no sabe ni cómo manejar su propia vida. Ahora quiere aparecer de repente para acallar su propia conciencia, para compensar el tiempo perdido, pero para eso, ya es demasiado tarde. Sam le dijo que, si regresaba, podría ser el puente que uniera a todos. Robbie le respondió que no era la primera en decirle eso, y que lo que ella esperaba, no iba a pasar. Estaba harto, completamente harto de que todos a su alrededor intentaran arrastrarlo hacia algún bando. Lo único que quería era subirse a su tabla y silenciar las voces que no le daban paz dentro de su cabeza. Pensar, encontrar el equilibrio, ver con claridad. Para Robbie, los dos bandos eran veneno. Y lo único que quería era seguir su camino sin que ninguno de los dos lo contaminara. Pero todo ser humano tiene una línea que no debe cruzarse. Y lo que ocurre cuando esa línea se cruza, solo se descubre en el instante exacto en que alguien se atreve a hacerlo. A la mañana siguiente, Cressy anunció que llegaría tarde, y les pidió a sus alumnos que hicieran el calentamiento bajo la dirección de Robbie. Kyle entró por la puerta y, en cuanto vio a Robbie, no perdió ni un segundo. Se fue directo a humillarlo. Cuando Tori le dijo que no lo querían ahí, Robbie no retrocedió ni un paso. Los miró a todos, uno por uno, y lanzó el desafío. Que venga quien quiera. Si alguien consigue golpearme, me voy. Y sin dudarlo, todos los miembros del Cobra Kai se lanzaron sobre él a la vez, todos, menos uno. Tori permanecía quieta, calculando, como una serpiente que aguarda bajo la tierra el momento exacto en que su presa quede más vulnerable. Robbie bloqueó cada golpe con las técnicas que Daniel le había enseñado. Cada defensa era un recuerdo vivo de donde venía realmente, y aquí vale la pena detenerse un momento. El gei blanco que lleva Robbie no es un detalle menor. Es un símbolo. Ese blanco nos dice que Robbie sigue del lado correcto. Que, mientras pueda ver de dónde vienen los golpes, puede defenderse de todos ellos. Claro que solo si lograba verlos venir. Después de tumbar a todos los miembros del Cobra Kai, Robbie se giró hacia Tori y le preguntó con calma. ¿Y tú? ¿Te quedas mirando, o entras? La respuesta fue el silencio. Y luego, el último enfrentamiento, Robbie contra Tori. Robbie logró derribar a Tori. Y creyendo que todo había terminado, se acercó a ella confiado. Fue su error. Tori lo agarró por las piernas y le lanzó una patada directa al rostro. Robbie era un hombre de palabra. Se puso de pie y anunció que se iba. Fue entonces cuando Tori hizo algo que nadie esperaba, le pidió que se quedara. Robbie se volvió hacia todos los miembros del Cobra Kai y les habló con una claridad que cortaba el aire. En el Miyagi-Do creen que ustedes son inferiores. Que están por debajo de ellos. Lo sé, porque yo fui uno de ellos al principio. Yo tampoco quería estar aquí, pero tarde o temprano, cada uno tiene que pararse frente a un espejo y decidir quién es realmente. Lo que importa no es cómo empiezas, lo que importa es cómo terminas. Para vencer a un enemigo, primero hay que entender cómo piensa, cómo se mueve, cómo ataca. Por eso voy a enseñarles el karate estilo Miyagi-Do, para que puedan ganarles, con sus propias armas. Uno por uno, todos los miembros del Cobra Kai inclinaron la cabeza ante Robbie. Como si siempre hubiera sido su sensei y desde algún rincón del dojo, Cressy lo escuchó todo. Una sonrisa lenta y calculada se dibujó en su rostro, exactamente lo que quería oír. Kenny era un niño que conocía bien el sabor amargo del miedo. En el colegio,
Los más grandes lo convertían en blanco de sus burlas y golpes a diario. Cuando Robbie apareció en su vida, algo cambió. Por primera vez, Kenny sintió que alguien lo veía de verdad, no como un blanco fácil, sino como alguien que valía la pena proteger. Empezó a mirarlo como al hermano mayor que nunca había tenido. Cuando Robbie se enteró de lo que le estaba pasando, no lo dudó, le abrió las puertas del Cobra Kai y Cressy le dio a Kenny una formación de calidad, no por Kenny, nunca por Kenny, sino por Robbie, y lo más importante que Robbie le transmitió fue esto: aprende a defenderte. Protégete, pero nunca, jamás, seas el primero en atacar. Lo que Cressy veía en todo esto era exactamente lo contrario. Robbie les explicó que aprender el Miyagi-Do era difícil, y que la razón era que cada movimiento debía ser preciso y limpio. Y eso era exactamente lo que hacía que la técnica fuera perfecta. Le pidió a Tori que demostrara el cera y pule, y al hacerlo reveló también lo rápido que esas técnicas podían internalizarse. Y dado que la mente de Cressy siempre había operado desde la astucia y el engaño, les explicó que podían convertir esas mismas técnicas en trampas perfectas. Un día, un niño pequeño apareció en las puertas del Cobra Kai preguntando por Robin. Se llamaba Kenny. Y era el hermano de Shaun. ¿Recuerdan a Shaun? Sí, ese chico del reformatorio. Exacto. Sigamos. Kenny le contó que unos cuantos matones lo tenían acorralado, y que creía que Robbie podía ayudarlo. Cressy intervino y le dijo a Kenny, con frialdad, que estaba interrumpiendo la clase. Robbie intervino también. Conocía a Shaun del reformatorio. Era un tipo de verdad, aunque también admitió que lo había mandado al suelo un par de veces. Cressy ignoró todo lo anterior y le ordenó a Kenny que se quitara los zapatos y subiera al tatami. Frente a él apareció Kyle. Los dos adoptaron la posición de combate. Antes de que Kyle moviera un solo músculo, Kenny retrocedió, volvieron a posicionarse y Kenny volvió a retroceder. Cressy lo declaró con la frialdad de quien nunca tuvo paciencia. El torneo se acercaba y no había tiempo que perder con cobardes. Robbie lo observó todo sin decir nada. Pero su expresión lo delataba. Tenía un objetivo claro: ganar el torneo. Pero acababa de aparecer otro. El hermano de su amigo necesitaba ayuda. En cuanto terminó la clase, fue a buscar la mochila que Kenny había olvidado y se la llevó personalmente hasta su casa. Preguntó cuándo saldría Shaun. La respuesta fue desalentadora. Le había escupido en la cara a un guardia y le habían añadido un mes más a su condena. Kenny le confesó que todo era culpa suya. Que si su hermano estaba encerrado, era por su causa. Le explicó que su hermano tenía malas amistades, y que una de esas amistades había entrado a robar a su casa y lo descubrió infraganti. El ladrón fue directo hacia Kenny, y Shaun se interpuso para protegerlo. Lo que le hizo a ese chico fue tan brutal que terminó costándole el reformatorio, y con su hermano encerrado, no quedó nadie que lo protegiera. Por eso pensó que quizás Robbie podía ser esa persona. Robbie le dijo con honestidad que necesitaba enfocarse en el torneo, que no podía ser su maestro. En ese momento, llegó una notificación al teléfono de Kenny. Robbie le preguntó qué era. Cuando lo tomó en sus manos, vio con sus propios ojos lo que le estaban haciendo a Kenny. Algo cambió en su interior en ese instante. Le dijo que podía enseñarle algunos movimientos. Pasaron al jardín trasero. Robbie le mostró la postura de combate y le dijo que siempre mirara a los ojos al rival. Siempre. Cuando Robbie hizo el primer movimiento, Kenny volvió a huir. Robbie no podía creerlo. Ese chico era el hermano de Shaun. Shaun, un hombre corpulento que jamás le dio la espalda a una pelea. Fue entonces cuando a Robbie se le encendió una idea. Le dijo que tenía que usar su velocidad para ir hacia adelante, no para huir, que su arma más poderosa era exactamente lo que más miedo le daba usar. Al día siguiente, Kenny regresó al Cobra Kai y pidió una segunda oportunidad. Kyle y Kenny se enfrentaron de nuevo. Y todos creyeron que esta vez sería diferente, hasta que, al primer movimiento, Kenny volvió a retroceder. Mientras todos se reían, Kenny actuó con una velocidad que nadie esperaba. Giró y le descargó un puñetazo directo a Kyle. A Cressy las reglas nunca le habían importado, y las trampas lo fascinaban más que cualquier golpe limpio. Así que ese movimiento de Kenny fue exactamente lo que quería ver. Kenny ya era un miembro del Cobra Kai. Kyle les contó que un amigo suyo había conseguido entradas para un autocine e invitó a Tori y a Robbie a ver juntos una película llamada Bloodsport. Robbie respondió que ya conocía esa película. Su padre había dejado una vieja cinta de VHS en casa. Es difícil imaginar lo que se siente al ser un hijo que ama profundamente a su padre desde lo más hondo del alma, y que al mismo tiempo, lo odia con la misma intensidad. Cada plan que hacía, cada decisión que tomaba, giraba en torno a una sola cosa:
que su padre finalmente lo viera, incluso sus recuerdos estaban construidos sobre la sombra de su ausencia, pero Robbie tenía algo que muy pocos tienen, la capacidad de levantarse desde cero, desde las ruinas más profundas, y reconstruir su vida piedra por piedra. No sabemos todavía cómo terminará su historia. Pero esperemos que la guerra más difícil de todas, la que lleva dentro de sí mismo, llegue pronto a su fin. Cuando Kenny entró al dojo, Robbie lo llamó. Le bastó una sola mirada para notar que algo andaba mal, y le preguntó qué había pasado. Kenny le contó que unos chicos mayores lo estaban hostigando y amenazándolo para que abandonara el Cobra Kai. Cuando Robbie preguntó quién era, la descripción lo dijo todo: pelo rojo, puntiagudo, imposible de ignorar. Eli, más conocido como Hawk. Robbie lo supo de inmediato: con ese traidor había una deuda pendiente, la venganza llegaría. Y cuando llegara, sería para sacudir a Hawk hasta los cimientos, pero eso vendría después. Primero, había que entrenar a Kenny, y aunque él mismo todavía tenía tanto que aprender, el hecho de que dedicara su tiempo a alguien que lo necesitaba habla por sí solo de la inteligencia emocional de Robbie. Además, enseñar lo que uno sabe es una de las formas más poderosas de consolidar el propio aprendizaje. Cada vez que explicamos y repetimos, el conocimiento se graba más profundo en la memoria muscular. Kenny le preguntó con impaciencia si iban a vengarse de Hawk. Robbie le dejó claro que ese no era el momento de pensar en eso. Ahora, lo único que importaba era perfeccionar sus combinaciones. Cuando Kenny, lleno de una confianza recién ganada, anunció que ya dominaba todos los movimientos, Robbie bajó el pad de entrenamiento sin decir una palabra. Sin más advertencias, le lanzó un golpe rápido. Kenny cayó al suelo. Le dijo lo que él mismo había aprendido en el Miyagi-Do: puedes dominar todos los movimientos del mundo, pero sin equilibrio, ninguno vale nada. En ese momento, Terry los estaba observando en silencio desde algún rincón. Cuando Robbie lo notó e intentó explicar que aquello era una clase del Cobra Kai, que enseñaba las técnicas del Miyagi-Do únicamente para usarlas en su contra, Terry lo interrumpió con calma. No hay ningún problema con eso. Les dijo que quería hablar a solas con Robbie. Y apartó a Kenny con un tono que mezclaba el sarcasmo y la amenaza. Le dijo que Cressy le había hablado mucho de él, que había cruzado del Miyagi-Do al Cobra Kai, y que al parecer podía con cualquiera. Cuando Robbie le dijo que haría cualquier cosa para ganar, Terry sonrió levemente y le lanzó una invitación inesperada. Entonces demuéstralo. Golpéame. El objetivo de Terry era uno solo: demostrarle a Robbie que, por mucho que creyera saber, todavía le quedaba un camino enorme por recorrer. Lo hacía para humillarlo, para quebrar a alguien que siempre había caminado con la cabeza en alto. El problema es que este chico no se quiebra. Cuando creen que lo están manipulando, él ya tiene otro plan en marcha. Perder una pelea, recibir golpes, eso Robbie lo tenía más que aceptado. Cuando uno acepta lo que puede pasarle y no pierde de vista su objetivo, nadie puede detenerlo, porque nadie puede alcanzarlo a tiempo para hacerle tropezar. Después de tumbarlo al suelo, Terry le dijo algo que Robbie no esperaba: que había aprendido a canalizar su rabia, pero que seguía teniendo miedo. Robbie respondió que no le tenía miedo a nada. Terry no le creyó ni una sola palabra. Deja de mentirte a ti mismo. Ese miedo que tienes, sea lo que sea, tienes que encontrarlo y enfrentarlo. Para ser campeón, necesitas hacer eso sin falta, y si no lo haces, te perseguirá para siempre. Para enfrentarlo, Robbie fue directo a llamar a la puerta de su padre. Le informó que Hawk y sus amigos estaban acosando a Kenny, y que si no paraban, las consecuencias vendrían. Johnny llegó a la conclusión de que Cressy lo estaba controlando. Y en eso no se equivocaba del todo. Pero lo que Johnny no veía, era que quien empujó a Robbie directamente a los brazos de Cressy había sido él mismo. Con tan solo aceptar su responsabilidad como padre y dedicarle tiempo a su hijo habría sido más que suficiente. Pero cada vez que Johnny lo trató como un problema que resolver en lugar de un hijo que amar, empujó a Robbie un paso más lejos. Después de tantos años sin asumir esa responsabilidad, seguía sin tener la más mínima idea de lo que significaba ser padre, y mientras tanto, Robbie le estaba dando a otra persona todo aquello que él mismo nunca recibió de su padre: protección, guía, presencia. Johnny insistía en que Cressy le había lavado el cerebro. Y Robbie le respondió que en eso precisamente estaba la diferencia entre ellos. Tú confiaste ciegamente en Cressy. Yo ya no confío en nadie, uso el Cobra Kai solo para lo que me conviene. Johnny le advirtió que no conocía toda la historia, que estaba jugando con fuego. Robbie le dijo que durante toda su vida tuvo un miedo que no lo dejaba en paz: terminar igual que su padre. Pero ese miedo ya lo vencí, porque soy mejor que tú. Johnny respondió que no había más que decir. Y con la excusa de que tenía que preparar la cena,
lo despidió. Ya entrada la noche, Tori, Robbie, Kyle y Kenny llegaron al autocine. Kyle, como de costumbre, había encontrado una nueva forma de meterse con Kenny. Le había cargado con más pedidos de los que podía cargar, tratándolo como si fuera su sirviente personal. Robbie, percibiendo la tensión, intervino con una sonrisa para aliviar el ambiente, le dijo a Kyle que siempre hacía lo mismo con los nuevos, que en realidad lo quería, y él mismo añadió un pedido. Un waffle. Pero mientras Kenny cargaba los pedidos, se cruzó con Hawk y sus amigos. La comida acabó en el suelo. En cuanto Robbie lo vio, fue directo a ayudarlo. Los del Miyagi-Do acusaban a Robbie de traidor. Los del Cobra Kai, a Hawk. El campo estaba dividido. Mientras los dos grupos se provocaban, Miguel los cortó en seco. Aquí no habría pelea. Al Cobra Kai lo vencerían en el torneo. Robbie le recordó su último enfrentamiento. Miguel lo recordaba perfectamente. Por eso los desafió a encontrarse en el campo de béisbol en media hora. Cuando los del Cobra Kai llegaron al campo, las luces se apagaron de golpe y los aspersores se activaron, empapándolos a todos. Desde lejos, los del Miyagi-Do los observaban riéndose, demostraron que no necesitaban pelear. Que un plan más inteligente era suficiente. Claro que no todos estaban satisfechos. Sam era la excepción. Los miembros del Cobra Kai, Robbie incluido, se sintieron humillados. Y dejaron claro que eso no quedaría impune. Robbie reconoció que él y Tori eran quienes más les preocupaban a los del Miyagi-Do. Pero añadió que tenían las manos atadas, ambos estaban en libertad condicional. Fue entonces cuando Cressy y Terry hicieron su entrada, anunciando que habían hablado con los senseis del Miyagi-Do. No habría enfrentamientos hasta el torneo. Terry habló de los del Miyagi-Do con una sola palabra: enemigos. Y los derrotarían cuando llegara el momento. Hasta entonces, disciplina. Entrenamiento. Enfoque. ¿Habíamos hablado de la venganza? Claro que sí. Porque la venganza es un plato que se sirve frío. Robbie se había convertido en el líder de los miembros del Cobra Kai. Y con él al mando, los planes eran más inteligentes, más calculados, más precisos. Hawk estaba recostado en el sillón del estudio de tatuajes, esperando a Rico. Cuando los miembros del Cobra Kai entraron, Hawk quiso defenderse. Pero era tarde. Estaba completamente acorralado. Hawk les recordó que estaban rompiendo la tregua. Pero Robbie lo corrigió con calma. No hemos venido a pelear. Tomó una navaja de la mesa y caminó despacio hacia Hawk. No era solo para asustarlo, era para herirlo donde más dolía. Su imagen, su identidad. Le cortó el cabello y lo dejó ir. Hawk se sintió destrozado. Anunció que no participaría en el torneo. Fue Demetri quien lo sacó de ese pozo. Le mostró vídeos de sus mejores momentos y le habló de la amistad que los unía desde siempre. Así convenció a Ellie de que regresara al torneo. Digo Ellie, porque Hawk era el muro detrás del que había escondido su verdadera identidad. Para Ellie había llegado el momento de romper los moldes y volver a nacer. El plan de Robbie funcionó, al menos por un tiempo, pero hay algo que vale la pena señalar. Incluso en ese acto de maldad, sin quererlo, ayudó a alguien a encontrar su verdadera identidad. Hay un detalle más que necesitan notar. ¿Notaron algún cambio en el estilo de Robbie? Sí. Mírenlo bien. ¿No les recuerda ese cabello al de Cressy? Este tipo de detalles me fascinan. Porque cuando el equipo creativo refleja el estado emocional de un personaje a través de su apariencia, incluso en los gestos más pequeños, eso es storytelling de primer nivel. Después de la venganza contra Ellie, Daniel encontró a Robbie. Robbie asumió que Daniel vendría a convencerlo de que compitiera como campeón. Pero lo único que Daniel quería era protegerlo, alejarlo de los colmillos venenosos de la serpiente llamada Terry. Le dijo que si seguía por ese camino, se convertiría en alguien peor. Y que para cuando se diera cuenta de eso, para cuando por fin cometiera el error del que no pudiera arrepentirse a tiempo, ya sería demasiado tarde. Y justo cuando Daniel le estaba explicando lo manipulador que era Terry. Terry entró, le dijo a Robbie que esas cosas no le concernían, y se lo llevó. Si te ensucias las manos de barro, no basta con limpiarlas con una servilleta, necesitas agua, y Daniel era esa agua para Robbie. Por eso Terry no quería que Daniel lo alcanzara, pero desde siempre, Robbie ha sido de los que trazan su propio camino. Puedes orientarlo, pero las decisiones, siempre, serán suyas. Y así debe ser. Escuchen a quienes los valoran. Evalúen cada idea que les llegue. Pero la decisión, siempre, es suya. Robbie estaba a punto de darse cuenta de que ya no caminaba solo en este camino, cuando Kenny le dijo que ya no iba a ser un cobarde, que iba a enfrentar a sus enemigos igual que Robbie. Este lo corrigió de inmediato: eso estaba mal. Que si seguía por ese camino,
Podía terminar en el reformatorio, igual que su hermano. Todavía no era consciente de hasta qué punto sus propias acciones estaban moldeando a otra persona. Terry y Cressy reunieron a sus alumnos. La instrucción era clara: en el torneo, había que identificar la debilidad de cada rival. Todo el mundo tiene un punto débil, dijeron. Y la manera de encontrarlo era observar. Pasaron al entrenamiento de combate. Cada sensei eligió a un alumno. Cressy eligió a Robbie. Terry, a Kenny. Todos rieron. Parecía un chiste, pero Terry veía con claridad el punto débil de cada uno. El enfrentamiento comenzó. Robbie anotó el primer punto. Se notó que le pesaba haberle hecho daño. Pero en el Cobra Kai las reglas eran simples y absolutas. Sin piedad. Cressy le ordenó que terminara con Kenny, pero el objetivo de Terry era otro: demostrar en la práctica que todo el mundo, sin excepción, tiene una debilidad. En el segundo round, cuando Robbie lanzó otra patada, Kenny fingió que el dolor era mayor de lo que era. Y en el instante en que Robbie bajó la guardia, Kenny atacó y anotó el punto. Todo lo que ocurrió ese día fue una lección para Robbie. Porque en el Miyagi-Do le habían enseñado que la ética importa, y que de cada instante de la vida puede extraerse un aprendizaje. Robbie intentó convencer a Tori de que fuera al baile. Pero Tori no quería ir sola. ¿Qué gracia tenía eso? Le dijo que Robbie tenía que venir también. Pero Robbie le recordó que ya no era alumno del colegio, que no lo iban a dejar entrar, así que Tori lo invitó. Si venía con ella, entrarían juntos, y juntos, siempre se sentían más fuertes. Y Robbie y Tori entraron al baile como solo ellos dos podían hacerlo, con una presencia que no pasaba desapercibida, igual de buenos en el tatami que en la pista de baile. Díaz y Sam no podían apartar los ojos de ellos. Robbie le explicó que su madre era bailarina, que era lo que llevaba en la sangre. Tori respondió que ella no había tenido esa suerte, que aprendió a bailar sola. Como aprendió todo lo demás, porque para Tori, la vida siempre había sido ese lugar donde una mujer tiene que pelear sola contra todo y contra todos. Cuando Robbie le dijo que la entendía, algo se rompió suavemente en Tori. Por un instante, olvidó todo lo que cargaba, y lo abrazó. Al terminar el baile, toda la escuela se reunió en casa de Stingray para el after party. La noche aún no había terminado. Sam y Tori se enfrascaron en una pelea junto a la piscina. Miguel intervino para evitar que se lastimaran, sujetando a Tori. Robbie interpretó la situación mal y fue directo a por Miguel. Fue Sam quien lo detuvo. Tori aprovechó el momento para hacerle una zancadilla a Sam por la espalda y mandarlo al suelo. La pelea continuó en parejas. Y Tori, con una patada giratoria doble, mandó a Miguel y a Sam al suelo de un solo movimiento. En medio de la pelea, Robbie le soltó algo que dolía más que cualquier golpe: que su padre solo se interesaba por él para callar su propia conciencia, y acto seguido, lanzó a Miguel a la piscina. Miguel chocó contra las chicas. Y todos acabaron en el agua. Cuando Robbie extendió la mano para ayudar a Tori a salir, Tori lo jaló al agua. Al final de la noche, Robbie y Tori se subieron al carro que Silver les había prestado, hablaron de la noche. Y coincidieron en que el momento más especial había sido cuando Robbie bailó. Algo entre ellos había cambiado para siempre esa noche, porque fue Robbie quien hizo el primer movimiento, y besó a Tori. Los meses de entrenamiento y paciencia habían llegado a su fin. El Albalay Tournament estaba por comenzar, el día en que el esfuerzo se convierte en resultado, el día en que el sacrificio, por fin, recibe su recompensa. El Miyagi-Do fue el primero en hacer su entrada al torneo. A continuación, los senseis y miembros del Cobra Kai tomaron el tatami y por último, el nuevo dojo de Johnny, Eagle Fan Karate, hizo su entrada. Al final del día, solo un dojo alzaría el trofeo. Bienvenidos al 51 campeonato de karate del Albalay. Antes de los enfrentamientos, cada dojo demostraría sus habilidades combinadas. El más impresionante se llevaría los puntos. Entre todas las demostraciones: maestría con armas, técnicas de patadas, katas y combinaciones. Los miembros del Cobra Kai brillaron con fuerza propia. Mientras Robbie demostraba sus habilidades, Johnny lo observó por un instante con algo que hacía mucho tiempo no se permitía sentir: orgullo. Cuando las demostraciones terminaron, llegó el momento que todos esperaban, las eliminatorias. Habría rondas separadas para chicas y chicos. 2 campeones serían coronados al final del día. Robbie entró a los combates con un fuego que lo consumía por dentro. Quería ese campeonato. Lo necesitaba. Daniel observaba el tatami con los ojos abiertos. Cada vez que miraba a un miembro del Cobra Kai, veía sus propios movimientos del Miyagi-Do. No podía creerlo. Robbie había cumplido su palabra. Tal como les había prometido, les enseñó las técnicas del Miyagi-Do a todos los miembros del Cobra Kai. Cuando llegamos a los cuartos de final,
El Cobra Kai era el dojo con más representantes todavía en pie. Daniel, furioso al ver sus propios secretos usarse en su contra, fue directo a Robbie a pedirle explicaciones. Cuando Robbie le dijo que su único objetivo era ganar, Daniel lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Si lo único que te importa es ganar, entonces no has aprendido nada de lo que te enseñé. Robbie era un hombre impulsado por dos fuerzas que se alimentaban mutuamente, la ambición de ser el mejor, y el deseo de demostrarle a todos los que alguna vez lo subestimaron que estaban equivocados, cómo ganar y con qué técnica. Eso no le importaba en lo más mínimo. Fue entonces cuando Daniel le dijo algo que Robbie no olvidaría tan fácilmente. Si tu ambición se pone por delante de tus principios, habrás perdido, incluso si ganas. Robbie tardó en entender esas palabras, pero la vida se encargaría de explicárselas a su manera. Dado que el Cobra Kai tenía más representantes en el torneo, el último enfrentamiento de cuartos de final acabó siendo entre Robbie y Kenny. Robbie le dijo a Kenny que, a su edad, haber llegado hasta los cuartos de final ya era un logro enorme. Kenny le respondió que todo lo que había logrado era gracias a él, que le había cambiado la vida, porque Kenny era su amigo. Robbie no atacó primero, se limitó a defenderse y perdió puntos, pero cuando un hombre está verdaderamente hambriento de victoria, sus puntos débiles desaparecen y aunque al principio fue más cuidadoso con Kenny, la sed de ganar terminó consumiéndolo. Atacó sin piedad. Y tumbó a Kenny, quien tenía enfrente. Kenny ya no era Robbie, era otra persona, sin darle ni un segundo para reaccionar. Anotó los 3 puntos, pero el golpe que realmente lo destruiría no sería el que lo tumbó al tatami, sería la patada final que Robbie le lanzó, y lo que se derrumbaría con ese golpe no sería solo Kenny. Los espectadores observaban sin comprender cómo un hombre podía golpear a su propio alumno con tanta frialdad. Kenny, destrozado y avergonzado, salió corriendo de allí, y Robbie, solo. Después de que el combate terminó, entendió lo que había hecho. ¿Tenía razón el señor LaRusso? ¿Puede alguien sentirse campeón de verdad si para llegar ahí sacrificó sus propios principios? Claro que no, ya lo había dicho antes. En este camino, Robbie ya no caminaba solo, las personas que lo seguían lo veían como un maestro. Como un líder, cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, se convertía para ellos en una ley, lo veían como su modelo a seguir. Y lo seguían. Fue entonces cuando las chispas en la mente de Robbie se convirtieron en llamas y todo lo que había pasado comenzó a tener sentido. Ya no se trataba solo de ser campeón, se trataba de ser alguien que mereciera ser seguido. Usaría todo lo que le habían enseñado para hacer el bien y nunca más dejaría que su ambición se pusiera por delante de quien era realmente. Nada es demasiado tarde, pero si, sabiendo que algo está mal, insisten en seguir por ese camino, entonces sí puede llegar a serlo. Recuérdenlo, el camino lo trazan ustedes. Las decisiones son suyas y si eligen vivir según las decisiones de otro, serán ustedes quienes carguen con las consecuencias. Cuando Kenny salió corriendo, avergonzado, Robbie no pudo ir tras él en las semifinales. Robbie se enfrentó a Demetri, parecía un rival fácil de superar, pero se había desarrollado más de lo que nadie esperaba. Le dio a Robbie una batalla de verdad. Aún así, el resultado no cambió. Robbie avanzó a la final. Justo antes de la final, Anthony apareció en el vestuario. Quería pedirle perdón a Kenny, pero Kenny ya no era el niño asustado de antes, no aceptó la disculpa y lo atacó. Robbie los separó y le dijo a Kenny con voz tensa: «No fue así como te enseñé». Y Kenny le respondió con sus propias palabras: «Esto es el Cobra Kai. Sin piedad». Y se fue. Robbie intentó ayudar a Anthony a levantarse, pero su orgullo estaba demasiado herido para aceptarlo, se alejó solo y fue exactamente en ese instante cuando toda la ambición de Robbie se apagó de golpe. Salió a la final completamente perdido, sin foco, sin rumbo. Robbie anotó el primer punto con rapidez. Cuando Eli le dijo a Daniel que conocía los movimientos de Robbie, Daniel le respondió que él también conocía los del Cobra Kai, y que era hora de usarlos. Eli lo hizo. Y anotó en el siguiente round. Ambos llevaban demasiados años en el tatami como para cometer errores fáciles. Las defensas de los dos eran sólidas. El combate se fue a prórroga. Eli tenía una mirada diferente, como la de alguien que acaba de salir de una rehabilitación y ve el mundo por primera vez con claridad. La rabia que antes vivía en sus ojos había sido reemplazada por una calma nueva, profunda. Cuando ambos supieron que iban a la prórroga, Eli hizo algo inesperado, lo saludó con respeto, y Robbie, al verlo, correspondió. ¿Recuerdan la primera temporada? Cuando Robbie saludó así, nadie le devolvió ese gesto, nadie. Robbie lo leía todo con precisión. Y con ese gesto, demostró que el respeto hacia su rival nunca había desaparecido. El Robbie que conocemos nunca se fue, siempre estuvo aquí,
cuando Terry le dijo que no debería haber hecho ese gesto, que el combate debería haber terminado ya. Robbie lo miró fijo y respondió sin rodeos. Si quieres pelear, pelea tú. Cressy le dijo que tenía rabia dentro y que debía canalizarla, pero Cressy olvidaba algo fundamental. Frente a él no había un Johnny Lawrence, había un Robbie King. Robbie siempre tomó sus propias decisiones y ese momento no sería la excepción. Cuando comenzó la prórroga, Robbie podría haber anotado, podría haber sido campeón, tenía a Ellie en el suelo. El golpe final estaba a punto de caer, fue entonces cuando, desde algún rincón del gimnasio, la voz de Kenny cortó el aire. ¡Acábalo! Para Robbie, el combate terminó ahí, porque en ese instante, la niebla se disipó por completo y pudo ver con claridad, contrario a lo que Cressy había predicado durante toda la temporada. Ganar o perder no lo es todo, lo que es todo, son las personas que te cubren la espalda, las que se quedan. Robbie no se rindió del todo. Pero Ellie anotó. Y ganó el combate. El campeón masculino del 51 campeonato del Al Ballet era Eli Moscovitz. Perder la final después de trabajar todo un año para ganarla, porque en el momento más importante perdió el foco, o ganar, y quedarse sin todos aquellos que lo vieron como su mentor. En la final femenina, Tori y Sam se enfrentaron y Tori ganó. Cuando el torneo terminó, Robbie siguió a su padre, lo encontró en el viejo dojo del Cobra Kai. Johnny le dijo que había peleado muy bien, que a fin de cuentas era solo una competencia y que no tenía que preocuparse, pero ese no era el problema. Robbie le habló de Kenny, le dijo que quería tomarlo bajo su ala. Ser para Kenny la guía que él mismo nunca tuvo de niño. Le dijo que lo había arruinado todo y que cuando miraba a Kenny, era como mirarse en un espejo. Le confesó que llevaba dentro un odio enorme hacia Johnny y hacia Miguel, que creyó poder controlarlo usando el Cobra Kai como herramienta, pero se equivocó cuando le dijo que las cosas solo habían ido a peor y que nunca iban a mejorar. Johnny lo cortó. Eso no es verdad. Le dijo que él y la Russo habían encontrado algo bueno juntos, que fue él quien se metió en el medio, y quien lo arruinó. Le prometió que juntos encontrarían la manera de arreglarlo todo, y lo abrazó. Para Robbie ya no puede escribirse un final, porque las posibilidades no tienen límite. Nuestras elecciones determinan nuestro destino. Esto puede parecer una derrota. Pero Robbie ya no es aquel joven impulsivo, como el hombre maduro que ya es, seguirá su camino, y lo irá haciendo más hermoso para todos. Aquellos jóvenes que lo siguen desde atrás. Best part is we have a whole stable of hot young dudes like my man Miguel over here. You like what you see? I'm asexual. All right, he's asexual too. Check him out. Total stud. So, what do you say? Soy Hassan, y esto es La Mirada Ipexi, el lugar donde los personajes cobran vida. Nos vemos en la 5ª temporada.